Como si estuviera jugando, de Juan José Hernández. Asustada, balanceándose en lo alto de una silla, con dos travesaños paralelos, como si fuera un palanquín, la llevaron a la estación del pueblo. Por primera vez se alejaba de la casa y veía el monte de algarrobos donde sus hermanos cazaban cardenales para venderlos a los pasajeros del tren. Inés no conocía el pueblo. Pasaba largas horas sentada sobre una lona en el piso de tierra de la cocina, mientras su abuela picaba las hojas de tabaco mezclada con granos de anís para fabricar cigarros de chala. La abuela solía marcharse de la casa. Iba a curarle el dolor de muelas a su comadre, a preguntar si había correspondencia en la estafeta, a comprar provisiones en el almacén. Los hermanos estaban en el monte. Ella quedaba sola, jugando con su caja de zapatos llena de carreteles y semillas secas. Pero aquel viernes era el día del tren, y a su abuela se le había ocurrido arreglar con unas cañas tacuaras arrancadas del cerco de la casa la silla que los hermanos cargaron sobre los hombros. «Ya sabés, Inesita, como si estuviera jugando», le dijo la abuela antes de que partieran, y le alcanzó el tarro de conservas vacío. 2 veces por semana, martes y viernes, la abuela y sus 2 nietos varones iban a la estación. Llevaban atados de cigarros, cazales de pájaros, melones perfumados. Cuando volvían, al anochecer, la abuela sacaba del bolsillo de su delantal los pesos arrugados, que después alisaba con la uña del pulgar. Y los hermanos levantaban torrecitas de 10 y 5 centavos sobre la mesa de la cocina. A Inés le hubiera gustado que la llevaran con ellos. Su abuela le solía decir: «Más adelante, cuando hayas crecido». Inés tenía 5 años. Era nerviosa, enclenque. De repente se le aflojaban las piernas y caía sentada. Los hermanos reían y ella se incorporaba y se dejaba caer de nuevo, feliz de divertirlos. Quería a sus hermanos, aunque la mortificaran a menudo. «Si abrís la boca y cerrás los ojos, te damos un caramelo», le decían. Inés aguardaba un rato con la boca abierta. El caramelo resultaba ser la pluma de un pájaro o una hormiga. Nunca recibió un dedo porque ella sabía morder. Pero muy pronto descubrió el modo de vengarse. Le bastaba lanzar un chillido para que la escoba o la zapatilla de la abuela fuese a dar contra la cabeza de uno de sus hermanos. «Mira, porque tiene ganas, abuela, no le hemos hecho nada», decían. Y la abuela alzaba a su nieta en brazos y murmuraba: «Para eso sirven, para dar disgustos, no la pueden ver tranquila esos satanases». Los hermanos eran mellizos. Hasta el año pasado habían ido a la escuela a 2 leguas de la casa, montados en un caballo blanco que les prestaba el vecino. Cuando el maestro se jubiló, ningún otro quiso sustituirlo y la escuela dejó de funcionar. Ellos, que ya sabían leer, conservaban el libro de primero superior y antes de acostarse deletreaban algunas lecciones. Inés, a fuerza de escucharlos, las había aprendido de memoria. Tomaba el libro con sus manos y fingía leer. Cuando terminaban la sopa, la abuela los mandaba a la cama. Dormían los 3 juntos, en un catre de tientos. Las noches eran frescas, silenciosas. La abuela, sentada junto a la lámpara de querosén, armaba cigarros y tomaba mates dulces con olor a poleo. Afuera se extendía el campo árido, bajo la luna, la sombra crispada de los algarrobos, el canto de los grillos. A veces una lechuza gritaba sobre el techo del rancho. La abuela se persignaba para ahuyentar la desgracia. «Creo en Dios y no en vos», decía. «Ayer pasó a esta misma hora. Alguien estará por morir». «Morir», pensó la abuela cuando Rosa le entregó la criatura envuelta en una colcha. Rosa era su hija. No la veía desde una tarde de marzo, 4 años antes, en que Rosa fue a la ciudad para trabajar de mucama, poco después de que muriera su marido. A la abuela no le importó cuidar de los mellizos.
se parecían al padre, un hombre fuerte, peón del ferrocarril, que vivió con su hija en una pieza de madera y techo de zinc detrás de la estación. El hombre tuvo la mala suerte de emborracharse un domingo y quedarse dormido sobre las vías. Rosa volvió a la casa de su madre con sus hijos. Para ganar unos pesos, preparaba refrescos y empanadillas dulces que ofrecía a los pasajeros del tren. En el andén de la estación conoció a la señora que le ofreció el empleo de mucama. Aceptó sin vacilar. Había mirado con envidia a las mujeres que viajaban en los coches de primera, con sus turbantes de colores, sus hileras de perlas y sus anteojos ahumados. Nunca bebían refrescos, pero se interesaban en las pantallas decoradas con plumas y a veces compraban tortuguitas. Había ciertas señoras aprensivas que se negaban a probar una empanada porque vaya a saber uno con qué estarán hechas. Otras, indiferentes, hojeaban revistas, comían caramelos, y las muy viejas, sofocadas, se refrescaban la frente con algodones empapados con agua de colonia. El tren no había terminado de parar cuando ya estaban corriendo en dirección a la bomba del andén. Allí se mojaban el pelo, la cara y llenaban las botellas para tener con qué lavarse cuando el polvo del viaje los volviera a cubrir. Acto continuo, se paseaban asediados por los vendedores, regateaban el precio de una sandía, compraban, por el solo placer de comprar, cigarros, pantallas, cardenales. Y cuando el tren partía, trepaban ágilmente a los estribos de los vagones y después sonreían y agitaban la mano en señal de adiós. Se fue a trabajar a la ciudad. Durante más de 5 años no volvió a ver a su madre ni a sus hijos, pero todos los meses enviaba una carta con un billete de 10 pesos. En esas cartas, escritas probablemente por la señora de la casa, nunca había mencionado el nacimiento de Inés. «Se la traigo porque allá no quieren ocuparme con la criatura», observó con atención a su nieta, que dormía envuelta en una colcha. «Se va a morir», pensó con frialdad, y después, cuando Inés abrió los ojos, dijo que tenía cara de cabrito. Rosa le explicó que Inés había quedado así de flaca con la recaída del sarampión. «No le va a dar trabajo, es de lo más buenita, nunca llora». Luego, en la cocina de la casa, mientras tomaban mate con tortillas de grasa, le contó sus proyectos. Pensaba alquilar una pieza en la ciudad para que todos vivieran juntos. Ella trabajaría afuera. La abuela podría ayudarla con el lavado y el planchado de la ropa. «He ido comprando algunas cosas. Tengo una cama de bronce, una mesa, un roperito que es mío, con espejo y todo. Antes de fin de año, una amiga me va a dejar la pieza que alquila cerca de una avenida asfaltada. Es una pieza grande, con balcón a la calle». La abuela la escuchaba con desconfianza. Su hija le pareció bastante cambiada. Hablaba demasiado, tenía el pelo ondulado, las caderas muy anchas y le faltaban 2 dientes. Llevaba además una pollera floreada, sujeta al talle, por un cinturón ajustado que casi le impedía respirar. Llegaron los mellizos y se detuvieron en el umbral de la cocina, mirando con recelo a la mujer que había venido con la criatura. «Entren a saludar a su madre», dijo la abuela. «Entren, no sean ariscos». Abrazaron a Rosa, que exclamaba sonriendo: «Parece mentira cómo han crecido, ya están casi de mi alto». La misma tarde, Rosa viajó de nuevo a la ciudad. Antes de despedirse de su madre en el andén de la estación, volvió a decirle que le enviaría, antes de fin de año, el dinero para los pasajes. Durante los primeros meses, la abuela se ocupó de mejorar la salud de su nieta. Para fortalecerla, le friccionaba las piernas con ceniza caliente y a la hora del almuerzo le daba trozos de pan untados con caracú. Al principio, Inés recordaba a su madre. «Quiero ir con mi mamá», llorisqueaba. Después acabó por no pensar más en ella. Algunas siestas, aprovechando que la abuela dormía, la llevaban a robar higos del vecino. Inés los recogía en la falda de su delantal.
A veces, un higo, demasiado maduro, caía con fuerza y reventaba sobre su cabeza. Ocultos entre las hojas, los mellizos sofocaban la risa, pero cuando bajaban del árbol dejaban de reír. Al hacer el reparto, comprobaban que Inés se había comido las mejores brevas. Los días de lluvia jugaban en la cocina. Los mellizos, para asustar a su hermana, imitaban al hijo de la comadre de la abuela, que era retardado y se llamaba Simón. «Háganse los pícaros nomás», rezongaba la abuela, «a ver si Dios los castiga y quedan tan opas como Simón». También jugaban al gallo ciego. A veces Inés los espiaba debajo del pañuelo, pero los mellizos siempre la descubrían. «¡Trampa! ¡No jugamos más!», gritaban, y le tiraban del pelo hasta hacerla llorar. La abuela intervenía con la escoba. «¿Cuándo llegará fin de año? Ya aprenderán a ser juiciosos con la Rosa. Ella no es tan blanda como yo». Pasó el fin de año y también el carnaval, sin que Rosa enviara el dinero para los pasajes. Fueron meses de calor y la sequía amenazaba con extenderse a toda la provincia. Como los pozos estaban agotados, la abuela, con los mellizos, tenía que trasladarse a la estación donde un conscripto vigilaba la distribución del agua. Cargados con latas, esperaban pacientemente su turno en la fila de gente morena y callada que venía del monte, con sus hijos descalzos y sus perros escuálidos. Apenas se abría la estafeta, la abuela mandaba a uno de los mellizos a preguntar si había llegado carta de la ciudad. Con el dinero prometido por Rosa, pensaba comprar provisiones en el almacén. No le quedaba azúcar para el mate, ni había más hojas de tabaco. Las gallinas no ponían un solo huevo y los aplicados huesos del puchero, de tanto hervir en la olla, no conseguían darle sabor a la sopa. La abuela hubiese preferido morir de hambre antes de comerse a una de sus 4 gallinas. Aquel jueves, sin embargo, después de palpar la rabadilla de la paraguaya y cerciorarse de que no estaba a punto de huevear, resolvió sacrificarla. Se levantó el alba y fue hasta la tusca seca donde dormían las gallinas. La paraguaya, que ponía huevos celestes, estaba muerta al pie de un arbusto. Pobrecita, se ha muerto de vejez y de sed como un cristiano, pensó. La tomó de las patas, le acarició el cuerpo tieso y flaco, el buche vacío. Después, en la cocina, encendió el fuego del brasero y puso a hervir el agua. Sentada, con la paraguaya sobre las rodillas, la abuela empezó a llorar. «Si esto sigue así, tendremos que comer tierra», se dijo, cuando por la puerta vio el sol detrás del monte que iluminaba el cielo implacable sin una nube. Súbitamente, mientras desplumaba la gallina, la invadió un sentimiento de odio hacia Rosa. Pensó con amargura, con rencor. «Mentira, no es que se nieguen a ocuparla con la criatura. A mí no me engaña. Ha de estar ella tranquila. Ya aparecerá de nuevo por aquí, con otro hijo, a cuestas, que yo tendré que criar porque soy así de sonsa». Terminó de desplumar a la paraguaya y con un pedazo de papel encendido le chamuscó los canutos de plumas que todavía le quedaban debajo de las alas y en la cola. Después, con un cuchillo filoso, le extrajo las vísceras y las sumergió en la olla de agua hirviendo. Terminaron de almorzar, la abuela se acostó a dormir la siesta. Aunque era viernes, no irían a la estación, porque nada tenían que vender. Si mañana no llega carta de Rosa, pensó, tendré que pedirle dinero prestado a mi comadre. La última vez que le curé el dolor de muelas, me regaló un paquete de azúcar. Nunca le falta plata con Simón. Me dijo que estaba medio pesado, que le dolía la cintura de tanto pasearlo por el andén y que en adelante, para no cansarse, lo llevaría en un cajón con ruedas. Tiene suerte con Simón. Eran más de las 5 cuando la despertaron los gritos de Inés. Se levantó de la cama para buscar la escoba, pero al asomarse a la puerta vio que Inés, agitando las manos y con los ojos vendados, trataba de alcanzar a uno de los mellizos. De pronto se le ocurrió ponerle a la silla 2 travesaños de tacuara para que los mellizos pudieran cargarla sobre los hombros.
Caminando deprisa, alcanzarían la llegada del tren. Con pocas palabras, le explicó a su nieta cómo debía comportarse. No era difícil. En su improvisado palanquín, con los ojos entrecerrados, Inés se pasearía por el andén de la estación. Una limosna para la cieguita, dirían los mellizos. Después la subió a la silla y le dio un tarro de conservas vacío para que guardara las monedas. Ya sabes, Inesita, como si estuviera jugando.